Forzado a casarse de Bárbara Cartland. Capítulo 1, año 1818. No, abuelo, es absolutamente imposible. No puedo hacerlo. Harás lo que te diga, rugió Sir Robert Sullivan. Si crees que voy a permitir que mi dinero sea despilfarrado por algún cazafortunas salamero, estás muy equivocada. No todos los hombres que se acercan a mí tienen que ser cazadores de fortunas, dijo Gita en voz baja. ¿Crees que alguien se casaría contigo por otra cosa? Sir Robert replicó. No tengo más argumentos. Tienes tu elección. Puedes casarte con Vincent o con Jonathan, como quieras, y cuanto antes mejor. Dicho esto, hizo una señal a su ayuda de cámara que estaba de pie detrás de su silla de ruedas y lo sacaron de la habitación. Gita lo vio irse y luego se hundió en el sofá. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó a sí misma con desesperación. ¿Qué puedo hacer? Parecía increíble, pero en los últimos 2 meses se había dado cuenta de que su abuelo estaba profundamente preocupado por la disposición de su enorme fortuna. Los médicos le habían dicho a Gita en privado que era poco probable que viviera más de 2 o 3 meses como máximo. No había repetido su informe confidencial a nadie, pero con lo que a menudo era la extraña percepción de los viejos, Sir Robert era consciente de que sus días estaban contados. A menudo había discutido la cuestión de quién heredaría su fortuna, que había acumulado en la India durante el último siglo. Nadie sabía exactamente cuánto poseía, excepto él mismo, su abogado y su contador. Los pocos miembros restantes de su familia eran muy conscientes de que era una suma enorme. Gita sabía que sus 2 sobrinos, Vincent y Jonathan, los hijos de su hermano menor, estaban contando los días hasta que pudieran heredar su riqueza. Sir Robert había tenido mala suerte, pues tuvo solo un hijo en su matrimonio. Murió en la batalla de Waterloo, antes de lo cual solo había tenido una hija, Gita. Alex Sullivan era un hombre excepcionalmente encantador que había disfrutado enormemente de la vida y había demostrado ser un destacado líder en el ejército del duque de Wellington. Cuando lo mataron, fue una tragedia no solo para su regimiento, sino también para su padre. Había confiado en él para continuar con el nombre y las ambiciones de Sullivan. Gita había pensado a menudo que a su padre no le interesaba especialmente el dinero. Disfrutaba estar con la gente y encontraba sus placeres en cosas mucho más sencillas que la lucha por la riqueza, y su madre había sido igual. Viniendo de una familia del condado, amaba el campo. No deseaba ir a Londres y presentarse en bailes, asambleas y recepciones, que continuaron dándose, glamorosos y lujosos como siempre durante toda la guerra. En cambio, cuando el regimiento de su esposo partió hacia Bélgica, ella se mudó de la casa más pequeña que ocupaban en la finca a la enorme mansión que su suegro Sir Robert había reconstruido y continuamente ampliado, que se convirtió en su hogar. A veces su madre decía riéndose a Gita: «A veces me siento como si fuéramos pequeños guisantes sonando en una vaina muy grande». Pero después que mataran a su esposo, el encantador Alex, la gran casa parecía más oscura y lúgubre que nunca. Era casi como si se moviera como fantasma entre los enormes techos altos y subiendo la enorme escalera tallada y dorada. Gradualmente la señora Sullivan pareció perder su control sobre su vida y desvanecerse, y Gita pensó que no era solo el impacto de la muerte de su padre, era que su madre no podía creer que realmente hubiera sucedido. Pronto se encontró sola con su abuelo. Como se estaba haciendo muy viejo, no ofreció a nadie hospitalidad y rara vez veía a alguien de su edad. Era una existencia realmente miserable para cualquier chica joven. Gita encontró algo de consuelo en los caballos que llenaban los grandes establos y que pensaba que nunca se ejercitaban lo suficiente. Solía cabalgar cada minuto del día que no estaba dando lecciones con sus institutrices. Iban y venían en una monótona sucesión, porque Sir Robert siempre las criticaba. Ellas se resentían por su interferencia, o encontraban su vida tan confinada que rápidamente buscaban empleo en otro lugar. Gita, sin embargo, se las arregló para enseñarse a sí misma mucho mejor que ellas. Siempre estaba en la enorme biblioteca, que estaba llena de libros desde el suelo hasta el techo. Sorprendentemente, muchos de los libros se habían publicado recientemente,
ya que su abuelo deseaba ser considerado como un hombre culto. Siempre le había molestado el hecho de que cuando era niño no lo habían enviado a una de las mejores escuelas públicas. Su única extravagancia fue comprar libros. No solo estaba llena su vasta biblioteca con ellos, sino que se desbordaron en las otras habitaciones, donde el carpintero de la finca les facilitó apresuradamente estanterías. Los libros fueron, de hecho, el único contacto cercano que Gita logró tener con su abuelo. Cuando iba a verlo después de montar, rápidamente pasaba por alto el hecho de que ella no había estado haciendo las lecciones que él pretendía que hiciera. En lugar de eso, ella comenzaba a contarle acerca de un libro nuevo y encontró que su mente se desvió de inmediato por lo que ella podía decirle al respecto. A veces ella le leía en voz alta, pero él prefería que le diera una sinopsis en sus propias palabras de lo que había leído. Sus ojos se habían debilitado y no pudo leer durante mucho tiempo, y luego solo en letra grande. Por lo tanto, convirtió a Gita en una narradora, y aunque ella no lo supiera, esto mejoró su inglés, su conocimiento de la literatura y del mundo, además de su elocución. Era una vida extraña. Cuando cumplió 18 años, era dudoso que otra chica hubiera vivido una existencia tan protegida, a menos que la chica hubiera estado encarcelada en un convento. Entonces el golpe había caído. Sir Robert se dio cuenta de que, si moría pronto, Gita se quedaría sola. Además, si, como él pretendía, ella heredaba la mayor parte de su riqueza, los cazadores de fortunas caerían sobre ella como buitres, y ella no tendría la experiencia o la inteligencia para hacerles frente. La única alternativa posible, decidió, era que ella se casara con uno de sus primos. Eran los hijos de su hermano menor, Jason, a quien nunca le había gustado. En realidad, no le había hablado durante 10 años antes de que muriera en un accidente de carruaje. Los hijos de Jason, sin embargo, eran demasiado sensatos para no darse cuenta de dónde estaban sus intereses. Luego, habían procedido durante los últimos 6 meses a ser visitantes constantes en Sullivan Hall. Gita, para su sorpresa, descubrió que a ambos le desagradaban. Vincent era, supuso, un macho cabrío cuando estaba en Londres. Afectó el acento de moda, que ella encontró no solo irritante, sino que también la hizo sentir pequeña e insignificante. Tenía 35 años y era en gran medida un hombre de ciudad. Vincent se dispuso a hacerle consciente de su posición en la vida social de Londres. Su ayuda de cámara, que no era del agrado de los ancianos sirvientes de The Hall, se jactaba continuamente de las aventuras amorosas de su amo con las mujeres más hermosas de Londres. Las criadas le contaron a Gita todo lo que había dicho. Todos la conocían desde que era una niña y, en consecuencia, fueron más francos de lo que habrían sido si no hubieran olvidado que ahora era mayor. «Si me pregunta», le dijo uno de ellos a Gita, «no es para jactarse de que le hayas roto el corazón a una pobre dama. No puedo ver a tu padre, que Dios lo tenga en su gloria, comportándose de esa manera». «No, de hecho», estuvo de acuerdo Gita, «papá nunca se habría comportado así». Le desagradaba a su primo Jonathan, incluso más que su hermano. Vincent era condescendiente y obviamente desdeñoso con una chica que no sabía nada del mundo en el que él brillaba, y estaba seguro de que él la consideraba desaliñada y poco atractiva. Jonathan, sin embargo, era un adulador. Lo vio adular a su abuelo, y lo hizo de manera tan obvia y obsequiosa que se sintió avergonzada incluso de mirarlo o escucharlo. Cuando llegaron por primera vez a The Hall después de la muerte de su padre, le dejaron sin atención. A sus ojos era solo una niña. Supusieron también que si Robert la dejaría por ser mujer, solo una pequeña parte de su dinero, quizá dejaría lo suficiente para constituir una dote razonable. El resto iría para ellos, porque eran hombres y su nombre era Sullivan. Fue solo en los últimos 6 meses que comenzaron a sospechar. Y ahora, en lugar de ignorar más o menos a Gita, Jonathan la adulaba, y Vincent le hizo algunos cumplidos obviamente poco sinceros. Gita era desdeñosamente consciente de lo que estaban pensando. Finalmente, después de que ambos regresaron a Londres, su abuelo había anunciado que tenía la intención de hacerla su heredera. Ella lo había mirado con asombro.
Pero no puedes hacer eso, abuelo. ¿Quién va a detenerme?, gruñó el anciano. Necesitas dinero, y yo sé a quién se lo doy. Si bien no me agrada ninguno de mis sobrinos, son Sullivan, y tal vez si tienes algo de sentido común en esa cabeza tuya, podrás mejorarlos de una forma u otra. Pero, abuelo, no podría contemplar casarme ni con Vincent ni con Jonathan. Harás lo que te diga, gritó su abuelo. Después de eso, el mismo argumento se había repetido día tras día. Lo único afortunado fue que ni Vincent ni Jonathan lo sabían. No adivinaron que su abuelo finalmente había tomado la decisión de a quién debía ser su heredero. Ahora el altercado se había intensificado aún más, porque él le había dicho que había enviado a buscar a sus dos sobrinos. Esperaba que llegaran en 2 días. Gita sintió como si estuviera atrapada en una trampa de la que no había escapatoria, y era imposible pensar con claridad en la casa. Después de que su abuelo la dejara en su propia habitación, se levantó de un salto y corrió hacia el pasillo. Recogiendo un grueso abrigo que había dejado sobre una de las sillas, se lo puso antes de que un lacayo pudiera ayudarla. ¿Va a salir, señorita Gita?, le preguntó. Voy a los establos, Harry, respondió Gita. Si el abuelo pregunta por mí, di que no sabes dónde estoy. Harry, que había estado en The Hall durante algunos años, sonrió. Puede confiar en mí, señorita. Gita estaba demasiado perturbada para devolverle la sonrisa. Ella simplemente esperó con impaciencia mientras él abría la puerta principal y ella salía al aire frío, que se había intensificado desde que se había puesto el sol. Le hizo sentir que era algo que necesitaba en ese momento en particular. Corrió por el patio de grava, hasta donde, a la izquierda de la casa, había un gran arco que conducía a los establos. Los animales que tanto amaba estaban todos en sus cómodos establos, o estaban comiendo en el pesebre, o ya estaban acostados sobre la paja fresca. Alex, el jefe de los mozos de cuadra, fue muy particular en cuanto a cambiarlo todos los días. Gita abrió el establo de uno de sus caballos favoritos, Dragonfly. Mientras ella le daba palmaditas y él acariciaba su nariz afectuosamente contra ella, ella dijo: «Oh, Dragonfly, ¿qué debo hacer? Ayúdame, porque no hay nadie más, y no puedo y no quiero casarme con alguien a quien no amo». Mientras hablaba, pensó en lo sumamente felices que habían sido juntos su padre y su madre. Cuando mataron a su padre, fue como si la luz se hubiera apagado en el mundo de su madre, y solo quedara la oscuridad. «Quiero amar a alguien como él, Dragonfly», murmuró Gita. Cuando el caballo movió las orejas, ella supo que la estaba escuchando, y pensó que él entendía. Luego escuchó pasos en el pasillo fuera del establo. Era Hawkins, que había sido el ordenanza de su padre en el ejército. Él había venido con ella y su madre a The Hall cuando la guerra había terminado. «Escuché que estaba aquí, señorita», dijo Hawkins, «y vengo a ver si hay algo que pueda hacer por usted». Hawkins conocía a Gita desde que tenía 10 años. Él era muy consciente de que cuando ella estaba molesta, siempre recurría a los caballos en busca de consuelo. Por el momento, sin embargo, no podía hablar ni siquiera con Hawkins sobre lo que estaba sintiendo. Pero estaba segura de que la ayuda de cámara que empujó a su abuelo en la silla de ruedas hablaría, ya que toda la casa estaría al tanto de lo que había ocurrido y qué fue lo que la molestó. Hawkins entró en el establo, y al ver las lágrimas en los ojos de Gita, dijo: «Ahora no se moleste, señorita Gita. Estaba esperando para decírselo. Hay un regalo reservado para nosotros mañana». «¿Qué es?», Gita alcanzó a preguntarle. Mientras lo hacía, pensaba que Vincent y Jonathan podrían llegar mañana por la tarde. Ciertamente no habría ningún placer en eso. «Sucede que sé», respondió Hawkins, «que hay una carrera de obstáculos en la casa de al lado, en la propiedad de su señoría. Si nos escabullimos por la mañana, tendremos una buena vista». Gita se interesó al instante. «¿Una carrera de obstáculos, Hawkins? ¿Quieres decir que su señoría ha vuelto? Pensé que estaba en el extranjero». «Me dijeron que había venido a casa», dijo Hawkins, «y lo primero que hizo fue organizar una carrera de obstáculos con sus amigos que vienen de Londres, con los caballos más hermosos que jamás se hayan visto por aquí.
¡Ay, Hawkins! ¿Quién te dijo todo esto? Solo me enteré hoy, señorita, respondió Hawkins. Cuando bajé a The Green Man, uno de los mozos de cuadra de Lock Hall entró por una pinta de cerveza. Hizo una pausa y al ver el interés de Gita, continuó. Estuvo hablando en grande sobre las fiestas que su señoría ha estado dando en Londres, y ahora en el parque estará lleno de corintios y los establos estarán rebosantes. Gita se rió. Oh, Hawkins, qué emocionante. Y por supuesto debemos ir a ver la carrera de obstáculos. Pero no le digas nada al resto de la casa, o ese asqueroso ayuda de cámara de mi abuelo le diré lo que estoy haciendo y me obligarán a quedarme en casa. No le diría a ese hombre ni la hora del día si pudiera evitarlo. Gita volvió a reírse. Sabía de la amarga disputa entre la ayuda de cámara de su abuelo, que había estado con él durante años, y el resto del personal. Pensaron y con razón que era una espía. Repetía a su maestro todo lo que se decía y se hacía. Lo que haremos, Hawkins, dijo Gita, es decir que solo vamos a dar un paseo corto, como solemos hacer, y que volveremos para el almuerzo. Ella lo miró mientras agregaba, pero es posible que tengamos que pasar hambre, a menos que puedas traer algunos sándwiches de cocina, sin que nadie sepa la razón para que los quieres. Déjemelo a mí, señorita Gita, respondió Hawkins. Y no me importa, porque apuesto que su señoría ganará la carrera de obstáculos, y no hay duda al respecto. Espero que lo haga, asintió Gita, y será maravilloso verlo cabalgar de nuevo. Me pregunto si ha cambiado mucho en los últimos 2 años. Se hizo mayor, dijo Hawkins, pero el mozo de The Green Man se jactaba de que le dio la vuelta al campo y despejó todas las vallas con un pie de sobra. Gita dio un pequeño suspiro de placer. Recordó la última vez que había visto a Lord Locke cazando y pensó entonces que ningún hombre podía montar más magníficamente. Parecía como si fuera parte del caballo que estaba montando. Aunque la finca de Lord Locke marchó con la de su abuelo, ella nunca lo había conocido ni había puesto un pie dentro de The Hall. Esto se debió a una gran guerra, que era amargamente librada por un bosque fronterizo. El padre de Lord Locke había afirmado que le pertenecía, mientras que Sir Robert había afirmado que era su madera. Ambos caballeros se habían enfurecido el uno con el otro. Luego convocaron a sus abogados, que consultaron mapas antiguos, pero no encontraron una respuesta satisfactoria a la pregunta. Todo terminó con ellos gruñendo el uno al otro como perros y negándose a encontrarse, incluso cuando se trataba de actividades del condado. La familia de Lord Locke había vivido en Lock Hall durante varias generaciones más de lo que los Sullivan habían estado en el condado. Lord Locke fue patrón del horse show local y de varias organizaciones benéficas encomiables, mientras que Sir Robert fue patrón del espectáculo agrícola y partidario de varias otras organizaciones benéficas locales. Sus vecinos habían preferido a Lord Locke a Sir Robert, aunque había algunos que se las ingeniaban para hacerse agradables tanto a los caballeros ancianos como a los inevitables que caían entre los dos taburetes. Cuando el actual Lord Locke heredó, ya se había distinguido como soldado. Cuando terminaron las hostilidades, se convirtió en uno de los jóvenes caballeros más admirados y buscados del Beaumont. Era un jinete sobresaliente, lo que lo convertía automáticamente en un corintio, y fue un alumno aclamado de la Academia de Caballeros Jackson en Bond Street. También era un espadachín que, se decía, había derrotado a 2 campeones de Europa. Era un experto indiscutible, ya sea con un arma en aves de caza o con una pistola en un duelo. Las historias sobre él, por supuesto, fueron repetidas una y otra vez por los empleados, tanto en su propiedad como en la de Sir Robert. Gita había pensado en él como en un héroe desde que podía recordarlo. Pero lo triste era que ella nunca lo había conocido. Sin embargo, lo había visto, lo cual había sido suficiente para despertar su imaginación y hacerlo parte de sus sueños. Pensó que después de la guerra él debería haber elegido viajar alrededor del mundo, y que era exactamente lo que podría haber esperado que él hiciera, en lugar de pasar su tiempo yendo del tocador de una hermosa mujer al de otra. De hecho, la historia que escuchó de la gente del campo fue que él no tenía intención de casarse, deseaba permanecer soltero durante muchos años.
Eso simplemente se sumó al aura que lo rodeaba en su imaginación. Nunca pudo imaginarse a Lord Locke corriendo detrás del dinero como lo estaban haciendo sus primos, o pasar el tiempo congraciándose con un viejo desagradable como su abuelo solo para sacarle algo. Nada me impedirá ver la carrera de obstáculos, le dijo a Hawkins. Iremos a la subida de Monkswood, donde será fácil ver todo el recorrido. Escuché cómo su señoría lo alteró desde la última vez que estuvo aquí. ¿De qué manera? Él lo extendió, hizo los saltos más altos y más difíciles. Ojalá pudiera saltar sobre ellos, suspiró Gita con nostalgia. Pero sabía que por mucho que mirara y admirara a Lord Locke, le sería imposible conocerlo. La carrera de obstáculos había barrido ahora su miseria y el horror de lo que su abuelo había planeado para ella. Cuando volvió a la casa, estaba sonriendo. Ya no pensaba en sí misma, sino en Lord Locke. Al día siguiente, para alegría de Gita, el cielo estaba despejado. La ligera escarcha que había hecho que el césped se blanqueara cuando abrió la ventana por primera vez se había despejado con el sol de la mañana. No tenía institutriz en este momento, ya que su abuelo había prescindido de la última en su 18º cumpleaños. Afortunadamente, no había nadie que hiciera preguntas sobre a dónde iba, y su abuelo no estaría abajo hasta casi las 11 en punto. Por lo tanto, era fácil apresurarse a los establos tan pronto como terminó de desayunar, para descubrir que Hawkins la estaba esperando. Ella montó a Dragonfly, y él estaba montando un caballo igualmente fino llamado Sansón. Se pusieron en marcha, haciendo que a los muchachos del establo y al mozo principal les pareciera que se dirigían a un corto paseo por el camino que solían ir, y sin otras intenciones en mente. «Manténgase alejada de las carreteras principales, señorita Gita», le aconsejó el mozo principal junto cuando se alejaba. «¿Por qué?», preguntó. «Hay una serie de carruajes que viajan a The Hall, señorita». «Entonces ciertamente haremos todo lo posible para evitarlos», respondió Gita casualmente. Solo cuando habían cabalgado fuera del alcance del oído, vio que los ojos de Hawkins brillaban. Era un hombrecito delgado y atlético, que ahora se estaba llevando bien en años. Pero su padre siempre había dicho que prefería tener a Hawkins con él en un rincón apretado que a cualquier otra persona que conociera. «Lo que es más», había añadido su padre, «no hay nadie que pueda hacerme sentir tan cómodo como Hawkins, ya sea estrangulando un pollo para mi cena o al hacerme una cama en una posilga». Su madre se había reído. Luego dijo con un sollozo en la voz: «Oh, cariño, si tan solo pudiera ir a cuidarte. Pero me temo que no querrás que sea un seguidor de campamento». «Me gusta pensar en ti aquí, mi preciosa», había respondido su padre, «con todas las cosas que hemos elegido juntos para nuestro hogar. Pero te prometo que no me alejaré ni un minuto más si es posible que regrese a ti». Había mirado a su madre de una manera que Gita sabía que era una expresión de amor sin palabras. Luego se abrazaron y Gita salió sigilosamente de la habitación, sabiendo que por el momento se habían olvidado de su propia existencia. Pero su padre nunca había regresado de la campaña, y su casa donde había sido tan feliz estaba cerrada. Luego solo quedaban las grandes y lúgubres habitaciones vacías en The Hall, y la voz quejumbrosa de su abuelo. Continuamente estaba encontrándole fallas a alguien o a algo. Sin embargo, por el momento, mientras Gita se alejaba cabalgando en Dragonfly, se olvidó de todo menos de la emoción de la carrera de obstáculos. Volvería a ver al hombre que era inevitablemente el héroe de las historias que se contaba a sí misma por la noche, después de haber apagado las velas junto a su cama. Cabalgaron por el parque como si fueran en sus direcciones habituales, en caso de que alguna de las personas en la casa pudiera estar observándolos. Luego, dando media vuelta por el bosque, partieron a un fuerte galope. Cruzaron los campos hasta donde, a unas 2 millas de distancia, el límite de Lord Locke se unía a la propiedad de su abuelo. Fue aquí donde yacía el bosque tan disputado. Había roto las relaciones entre 2 familias que habían vivido una al lado de la otra durante tanto tiempo que era imposible pensar en el condado sin ellos. ¡Qué enemistad tan estúpida!, la madre de Gita había dicho una vez. «Cuando papá y yo vivamos en The Hall,
tengo toda la intención de tender la mano de la amistad a cada uno de nuestros vecinos, incluido Lord Locke. Eso es lo que haré si el abuelo me deja la casa y el dinero, se dijo Gita. Entonces recordó las condiciones que lo acompañaban. Por un momento la luz del sol se eclipsó y ella pareció estar envuelta por una niebla que no podía penetrar. Luego se obligó a olvidar todo menos la emoción de ver, como estaba bastante segura de que haría, a Lord Locke ganando su propia carrera de obstáculos. Cabalgaron lentamente a través del bosque, y cuando salieron al otro lado, Gita se encontró donde quería estar. Estaban en una elevación alta, desde la cual el suelo se extendía hacia un valle. Fue allí donde se llevaría a cabo la carrera de obstáculos, y ya podía ver que había un número considerable de espectadores de pie junto a cada valla. Como Hawkins le había dicho, ahora había más obstáculos y eran más altos que nunca en el pasado. En el puesto de salida, algunos de los jinetes y sus caballos ya circulaban lentamente. Todos tenían obviamente animales muy bien criados, y montándose en ellos había jóvenes caballeros inteligentes que debían haber bajado de Londres, y no había duda de que sus sombreros altos colocados en un ángulo alegre sobre sus cabezas los hacían lucir incluso a distancia muy elegantes. Incluso a la distancia, Gita era consciente de sus corbatas meticulosamente anudadas, sus chaquetas de montar de buen corte y sobre todo de sus botas muy lustradas. Entonces, mientras miraba de uno a otro de ellos, un semental negro llegó trotando hasta el puesto de salida. Con un salto de su corazón reconoció a Lord Locke de inmediato. No había nadie, pensó, que pudiera montar tan bien como él. Tampoco había caballo que igualara al que él montaba. Ella lo miró y pudo ver que había pocos cambios en su apariencia desde la última vez que lo había visto, hacía más de un año. En todo caso, pensó que se veía aún más guapo que entonces. Una vez, cuando estaba de cacería, se lo había cruzado en una puerta y había podido mirar de cerca uno de los rostros más inusuales que jamás había visto. No era que fuera tan guapo, había algo raro en él, reflexionó. Tenía el rostro de un bucanero, un pirata, un hombre que encontraba la vida extremadamente placentera y estaba decidido por las buenas o por las malas a sacar lo mejor de ella para sí mismo. No sabía por qué sentía que sabía tanto sobre un hombre con el que ni siquiera había hablado. Sin embargo, cada vez que había visto a Lord Locke, incluso en la distancia, parecía destacar entre todos los demás hombres, incluso incluyendo a los contemporáneos que le rodeaban. Podía verlos ahora, riendo y hablando con él. Entonces quedó claro que estaba dando órdenes, aunque ella no pudo oír lo dicho, y le obedecieron. Los caballos estaban ahora en fila, y los espectadores observaban el espectáculo con atención, hasta que, mientras avanzaban por orden de Lord Locke, se oyó el estampido agudo del pistoletazo de salida, y estaban fuera. Gita contuvo la respiración. Fue tan emocionante que, sin proponérselo, debió instar a su caballo hacia adelante. Luego se estaba moviendo hacia abajo desde la elevación y más cerca del hipódromo. Todos los jinetes habían tomado la primera valla, y solo hubo un rechazo en la segunda. Cuando llegaron al tercero, Gita pudo ver claramente que el semental negro de Lord Locke iba adelante. No mucho, porque obviamente lo estaba sujetando con las riendas, pero definitivamente estaba por delante. Estaba seguro de que él sonreía con su extraña sonrisa cínica. Era una conclusión inevitable que ganaría. Siguieron sobre el salto del agua, y ahora sobre un seto que parecía incluso más alto que el resto. Hubo 2 caídas, y otro caballo salió corriendo. Ya estaban llegando al final del recorrido, y era fácil ver las cercas, y que el semental de Lord Locke las estaba tomando sin esfuerzo. Una y otra vez, hasta que finalmente hubo un largo trecho hasta el puesto del ganador. Gita sabía que allí era donde Lord Locke le daría la cabeza a su caballo. Solo quedaban otros 3 en el frente del campo para desafiarlo. Fue un final cerrado. Pero en el último momento, casi como si Lord Locke levantara su montura para hacerlo, el semental negro saltó hacia adelante. Ganó lo que había sido una carrera de obstáculos muy agotadora por un cuerpo. Gita lo seguía todo con concentración. Estaba preocupada, aunque no era consciente de ello,
de que el caballo de Lord Locke tomara cada cerca. En el tramo final hasta el poste ganador apenas podía respirar. Ahora que había terminado, se sintió por un momento casi tan agotada como si hubiera estado montando ella misma. —¿Qué le dije, señorita Gita? —preguntó Hawkins. —Sabía que su señoría ganaría. No hay nadie que lo toque, nadie. Gita estuvo de acuerdo con él, pero por el momento no podía hablar, y Hawkins continuó. —Es una pena que no podamos decirle, señorita, cuánto hemos disfrutado viéndolo, y me gustaría ver ese caballo de cerca. —A mí también —respondió Gita. —Siempre he dicho —continuó Hawkins conversando— que es una vergüenza que su señoría no sea bienvenido en The Hall, viendo cómo su padre le salvó la vida. Por primera vez desde que comenzó la carrera, Gita se volvió para mirar a Hawkins. Ahora había una expresión de sorpresa en sus grandes ojos. —¿Qué quieres decir con salvarle la vida? —¿Nunca se lo contó el maestro? Hawkins preguntó. —No, no lo hizo —respondió Gita. —¿Cuándo salvó la vida de Lord Locke? —Fue cuando estábamos en Portugal, señorita, en la primera batalla, cuando su señoría se involucró después de haberse unido al regimiento. —¿Qué pasó? —preguntó Gita. —Nos encontramos con una tropa de franceses inesperados. —¿Cómo? Y antes de que sepamos lo que está sucediendo, su señoría, aunque no había heredado en esos días, tenía su caballo disparado debajo de él. Gita emitió un pequeño murmullo, pero no interrumpió la narración. Le habían disparado a su caballo. Estábamos todos en mucho peligro, pues nos superaban en número aproximadamente 6-1, continuó Hawkins, y su padre ya había dado órdenes de retirarse. No había nada más que pudiéramos hacer, y luego, cuando el teniente Locke se estrelló contra el suelo, su padre tiró de su caballo, se agachó y le dijo: «Salta detrás de mí, muchacho, y date prisa». Él le dio una mano, lo levantó, y luego salieron al galope con las balas silbando alrededor de sus oídos. Gita suspiró. «Suena muy parecido a papá. Fue un milagro, señorita. Podrían haberles disparado, quedándose atrás». Cuando el resto de nosotros, siguiendo sus órdenes, ya nos alejábamos al galope. Hawkins se rió y agregó: «Apuesto a que cuando su señoría lo piensa, está agradecido con su padre por estar vivo, especialmente cuando gana una carrera como la que acabamos de presenciar». «Estoy segura de que es así», dijo Gita en voz baja. Miró hacia abajo a Lord Locke, recibiendo las felicitaciones de la multitud reunida a su alrededor. Los otros jinetes se acercaban lentamente. Entonces ella tuvo una idea tan fantástica y tan revolucionaria que difícilmente podría atreverse a expresarla, incluso a sí misma. Aquí termina el capítulo 1. Esperen pronto el capítulo 2. Nos vemos, bye. No se olviden dejar su like.